Medicina forense. Su aplicación en biología molecular, normativas y procedimientos. Como pequeña introducción, los hechos a través de la historia nos han demostrado la utilidad de las técnicas científicas en la práctica forense. Todos ellos han pasado las pruebas de confiabilidad para asegurar un conocimiento racional de su uso y conocer sus limitaciones. El DNA es la carta de presentación individual de cada persona. Esto se debe a que ciertas regiones de nuestro genoma son altamente variables y así podemos asignar un genotipo a cada individuo. Estas variaciones o polimorfismos presentes son útiles para identificar una persona. El descubrimiento de la gran variación que existe en ciertas regiones del DNA fue una de las pautas para su utilización en distintas técnicas de investigación como las utilizadas en la genética forense. Desde el desarrollo de las huellas digitales a finales del siglo XIX, la tipificación del ADN representa la innovación más poderosa que se haya desarrollado en las ciencias forenses durante el siglo XX. Medicina forense. ¿Qué es? La medicina forense, también llamada medicina legal, es la especialidad médica que aplica todos los conocimientos médicos necesarios para la resolución de los problemas que plantea el derecho. El médico forense auxilia a jueces y tribunales en la administración de justicia, determinando el origen de las lesiones sufridas por un herido o la causa de la muerte mediante el examen de un cadáver. Como es una ciencia interdisciplinaria, se vincula estrechamente con la biología molecular, la cual es la disciplina científica que tiene como objetivo el estudio de los procesos que se desarrollan en los seres vivos, así como la estructura, función y composición de las moléculas biológicamente importantes. La genética es la rama de la biología que se encarga de estudiar el mecanismo de la transmisión de los caracteres físicos, bioquímicos o de comportamiento de generación a generación. En otras palabras, estudia la manera en que los rasgos de individuos de una misma especie son transmitidos o heredados. La genética nació a partir de los primeros experimentos de cruzamiento de plantas realizados por el monje Gregor Mendel. Por otro lado, la bioquímica concierne principalmente al entendimiento de las interacciones de los diferentes sistemas de la célula, entre ellas las del ADN con el ARN, la síntesis de proteínas y el metabolismo. La genética forense trabaja con vestigios biológicos de un ser humano u otro ser vivo que pueda ser analizado por una técnica en el laboratorio. Estas muestras en general provienen de las personas implicadas en el delito, las cuales son sangre, pelo, saliva, esperma o piel. Se sabe que todos los seres humanos compartimos el mismo DNA que codifica para las mismas proteínas y los mismos caracteres. Pero, ¿cómo es posible que podamos identificar a un criminal o podamos aseverar la paternidad? Esto tiene respuesta en la definición misma de la genética forense. Los polimorfismos, el DNA mitocondrial y los polimorfismos del cromosoma Y. Un polimorfismo es una aparición simultánea de alelos en una población que tiene variaciones para ciertas posiciones y describe cambios en el DNA. Un ejemplo puede ser el siguiente: los coches, motocicletas y autobuses tienen diferentes características, pero todos son vehículos. Su aplicación es por medio de los siguientes análisis. Desde principios de la década de los 90 se ha extendido con gran éxito el uso de los microsatélites STRs. El análisis de estos ha permitido establecer que son elementos extraordinariamente útiles en la identificación y en el mapeo genético. La combinación de estos marcadores es la base de los bancos de datos para almacenar la información. El CODIS utiliza un conjunto estándar de 13 regiones STRs específicos. Los SNPs son marcadores bialélicos, es decir, solo existen 2 alelos posibles para cada locus, por lo que son menos informativos para las pruebas forenses que un locus STR. El PCR, o reacción en cadena de la polimerasa, es una técnica que permite crear millones de replicaciones precisas de DNA a partir de una sola muestra de DNA. La amplificación de DNA por el método de PCR puede permitir a los científicos forenses realizar análisis en muestras tan pequeñas como un par de células de la piel. El análisis de DNA mitocondrial
Es un tipo de análisis que funciona bien en las muestras que no pueden ser analizadas a través de STR, sabiendo que hay dos tipos de DNA, mitocondrial y nuclear. A veces, una muestra puede ser antigua y ya no tener material genético nuclear en la célula. Con el análisis de DNA mitocondrial, este DNA se puede retirar, lo que tiene importantes resultados para los casos que no fueron resueltos durante muchos años. También puede ser muy valioso en investigaciones de personas desaparecidas. Respecto al análisis del cromosoma Y, dado que el cromosoma Y pasa de un padre a un hijo, el análisis de marcadores genéticos en un cromosoma Y pueden ser de ayuda en la identificación de vínculos familiares en los hombres o para el análisis de las pruebas que impliquen a muchos varones. Actualmente no existe una normativa que nos rija a nivel mundial, pero en nuestra investigación hacemos mención sobre las técnicas y métodos de análisis de Estados Unidos, España y México. En Estados Unidos, el trabajo de DNA se realiza en el laboratorio forense del FBI. Estos análisis pueden relacionar a las víctimas y los sospechosos entre sí con elementos de evidencia o con la escena del crimen. La DCU o Unidad de Casos de DNA ofrece análisis de parentesco, que es la comparación realizada para determinar la posible relación familiar entre un elemento de evidencia y un elemento conocido utilizando un programa de software. En España, el encargado de hacer dichos estudios es el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. En México, existe el Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense elaborado por la Procuraduría General de la República y es con el que deben regirse todos los estados del país. En el estado de Baja California, las pruebas genéticas para la identificación de cadáveres se realizan en la ciudad de Tijuana y están a cargo de la Procuraduría General de Justicia del Estado. El proceso que utilizan los países antes mencionados es la obtención de muestras durante la necropsia. Por medio de serología y PCR se analiza el ADN nuclear, el ADN mitocondrial y el cromosoma Y, según sean las necesidades y o material disponible. Este video fue hecho por los alumnos Israel Castañeda, Miriam Olea, José Pérez y Karen Robles para la clase de Genética Médica de la Escuela Ciencias de la Salud, Unidad Valle Dorado, en la Universidad Autónoma de Baja California.